Bienvenidos a Sobrepensar, un espacio en el que comparto historias, anécdotas y reflexiones para dejar de rumiar y tomar acción sobre nuestra vida. Yo soy Brian Molina y hoy vengo a platicarte de la apatía, pero antes que nada tengo que aclarar, no es como experta, como sabes, no soy psicóloga. Simplemente soy una apasionada de las emociones y este espacio es justamente para hablar un poquito de ellas desde mi experiencia. La apatía es algo que a mí me sucede con frecuencia. Es una cuestión más como de sentirme poco motivada en la vida porque hay apatía en diferentes circunstancias. Hay apatía por tristeza, por depresión. La mía en particular siempre es falta de motivación. Y hoy quería hablar de ello porque he estado reflexionando un poco sobre estas cosas que me pasan, ¿no? Esta apatía me pasa mucho a nivel profesional, afortunadamente no me pasa a nivel personal, pero creo que es algo por lo que pasamos mucho, sobre todo la gente que tiene un trabajo rutinario, un trabajo que todos los días parece ser el mismo. Creo que suelen caer de manera más constante en esta sensación de desmotivación y de no quererse levantar de la cama y de sentir cada día más pesado que el otro. Yo estuve muchos años trabajando en una oficina, en diferentes lugares, pero siempre eran trabajos de oficina, entonces entiendo esa sensación de que un día te levantas y te das cuenta que todos tus días se parecen, que no hay emoción en lo que haces. Y aunque te guste mucho, creo que sí se alcanza a perder un poquito la pasión, que es lo que a mí me pasa, ¿no? Con yoga específicamente tengo la ventaja de que ya no es un trabajo de oficina, es un trabajo que me ha llevado a conocer muchos lugares aquí en la bahía porque enseño en diferentes partes, en hoteles, en condominios, doy clases privadas. Entonces tengo la oportunidad de ir a lugares que de manera normal no podría tener acceso, hoteles caros, por ejemplo, y conocer gente distinta todos los días, escuchar historias nuevas, que es una de las cosas que a mí me encanta. Creo que esa es como la ventaja que encontré en yoga, a diferencia de otros trabajos que he tenido. Y aún así, hay momentos en los que me siento un poquito atrapada, ¿no? Que ya no tengo como tanta creatividad para diseñar las clases, que siento que a lo mejor, y esto evidentemente es mi percepción, que mis alumnas ya no lo están disfrutando tanto, que ya notan que las clases son las mismas. Y a veces los maestros cometemos un poquito ese error, ¿no? El querer que todas las clases sean distintas y maravillosas y acrobáticas. Y creo que el error está en creer que eso es lo que quiere el alumno. En realidad, uno aprende a partir de la repetición. Entonces, evidentemente no quieres darles la misma clase todo el tiempo, pero sí es el mismo estilo y las mismas posturas, o por lo menos posturas similares, que vayan entendiendo el yoga y las posiciones y esta percepción corporal, pues de una manera con un poquito de lógica, ¿no? Un camino un poquito lógico y estructurado. En fin, el caso es que a mí a veces esta sensación de no sentirme motivada me ha llevado a cambiar de profesión o de trabajo, a veces un poco drásticamente. Y últimamente lo había estado reflexionando porque volteaba hacia atrás y lo platiqué con mi hermana hace poquito. Sentía que no había construido nada. O sea, yo pasé de trabajar en un periódico haciendo notas serias, notas de seguridad y de narcotráfico y ese tipo de cosas. De ahí me pasé a escribir de espectáculos porque lo otro era muy denso y me dejaba muy cansada, pero llegó un momento en el que dejó de motivarme y era muy cansado y era muy estresante y entonces ya no me sentía como con ganas de seguir haciéndolo. Después cambié como a una onda más de web y el periodismo en aquella época en web todavía tenía un poquito más de sentido que el que se hace ahora, no demeritando el periodismo digital que se hace hoy, pero es verdad que todavía no estábamos tan concentrados en lo que es el SEO, que para la gente que no lo sabe es construir una nota más para el buscador que para el usuario, más para que Google te coloque o cualquier buscador te coloque en una parte más arriba de la búsqueda que hace la gente. Entonces eso a veces hace un poco complicada hasta la redacción, ¿no? Pero bueno, de ahí empecé a hacer redes sociales y después me pasé como un poco más al área de marketing y terminé haciendo yoga. Si yo te cuento mi historia y si volteo yo hacia atrás sin cierto análisis, sí siento que no he construido nada, que he sido muy poco constante con las cosas que suelto antes de empezar a desarrollar, que a lo mejor me aburro muy rápido o que a lo mejor
puede parecer hasta que estoy huyendo de algo, ¿no? Pero estos días que lo he estado reflexionando, también me he dado cuenta que esa apatía, esa sensación de poca motivación ante las cosas es una ventaja para mí, porque me ha llevado, como te decía, a conocer lugares que de otra manera no hubiera podido conocer. Mis profesiones me han llevado a diferentes países. Cuando era periodista viajé mucho y conocí muchos lugares y platiqué con mucha gente. Tuve la oportunidad de subirme a un avión militar o al barco escuela de la Marina. Platiqué con gente talentosa dentro de la música, dentro del teatro, dentro del cine. Y ahorita con el yoga, como te decía, pues he platicado también con gente que a lo mejor no está llena de glamour, pero que está llena de historias y de anécdotas y que te cuentan un poquito su proceso de sanación, porque yo siempre he dicho que uno llega a yoga roto por algo, ya sea físico o emocional, y entonces el escuchar esas historias me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y justamente esta semana tuve una alumna nueva en prenatal y no sabes la felicidad que me dio ver su cara al final de la clase. Es su tercer embarazo, está en su semana número 19 y me llegó contando que no había hecho ejercicio porque las primeras semanas habían sido complicadas en su embarazo. Cada vez que intentaba hacer ejercicio en el gimnasio le daban cólicos, entonces no se sentía segura al moverse, prefirió detenerse y ya su doctor le dijo que empezara como a hacer algunas cositas, que intentara yoga prenatal. Llegó conmigo y al final de la clase me dijo que estaba súper contenta, que se había sentido maravillosa, que aparte de la respiración le había ayudado mucho con la ansiedad que está teniendo con este tercer embarazo, que no sabe por qué es, si ya ha pasado por el proceso 2 veces, pero tal vez es un poco por eso, ¿no? Porque su cuerpo ya recuerda el estrés que representa un embarazo a veces. Y nada, o sea, ver ese rostro de felicidad de que disfrutó mucho la clase, pues sí me llena mucho de satisfacción, me recuerda por qué me gusta lo que hago y le da ese boost de motivación a los días, ¿no? Entonces creo que eso es como lo bonito de ir cambiando cosas. Y te digo, en yoga también tengo esta ventaja de que no solo doy prenatal, también doy vinyasa y doy un poquito de restaurativo, que ese es más bien yo lo he ido aprendiendo, no tengo ninguna certificación, pero la vida me ha llevado a irlo aprendiendo de manera autodidáctica. Y la meditación, que ya terminé mi certificación. Entonces sí siento que más que dejar botadas las cosas, creo que tengo siempre esta necesidad de buscar y quiero nunca perderla, porque sí me gusta lo que he hecho y sí me gusta la vida que he llevado, aunque la Brenda de hoy no se parece en absoluto a la Brenda de hace 20 años, pero seguramente la Brenda de hace 20 años estaría muy orgullosa del lugar en el que estamos hoy y yo estoy muy orgullosa del camino que he recorrido. Entonces, si te sientes desmotivado, desmotivada, si sientes que estás atrapado o atrapada en esta apatía en la que todos solemos caer, no lo veas como un bache, no lo veas como algo malo, no veas como que hay algo malo en ti. Para empezar, no todos podemos tener días excitantes y maravillosos todo el tiempo, no todo el tiempo tenemos que estar arriba. Es normal que pues creo que la mayoría del tiempo estemos como en la rutina y en lo planito, ¿no? Pero creo que eso te puede enseñar un par de cosas. La primera es a disfrutar cuando llega un momento de éxtasis, que puede ser tan sencillo como llegar a tu casa, quitarte los zapatos, que esté las personas o la persona que amas, o tus gatos o tus perros, o con quien vivas, con quien convivas, y que realmente los disfrutes y que agradezcas por ellos, y o si vives solo, sola, también que abraces tu soledad, porque también es maravilloso. Y también que veas esa falta de motivación no como una parálisis, sino como un empujoncito para que te muevas hacia otro lado, ¿no? Si a lo mejor sientes que ya no estás encajando, que ya no perteneces al lugar en el que estás y de ahí viene esa apatía, creo que es buen momento para decir, ok, de aquí, ¿qué quiero ser? Quiero, no sé, ser capitán de un barco. No, pero sí algo, no sé, explora.
siempre explora. Yo no sé si voy a ser maestra de yoga toda mi vida, no sé si voy a ser maestra de yoga de aquí al siguiente año, pero creo que de eso se trata la vida. Antes nos enseñaban que tenías que pasar 30 años en el mismo trabajo y morir por la empresa. Creo que hoy estamos en un tiempo distinto y está bien padre. Entonces, si estás en esa misma circunstancia, pues vela de manera distinta, obsérvate y nota qué necesitas hoy. Y pues nada, eso es todo lo que yo quería compartirte hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya ayudado un poquito. Como siempre, te repito, esto es desde mi experiencia, con lo que yo voy reflexionando un poco sobre mi propia circunstancia. También evidentemente de repente le doy una leída al asunto. Abajo en los show notes te voy a dejar un video muy interesante que encontré de un canal que se llama Pensamiento Analítico, y es un psicólogo hablando justamente de la apatía por falta de motivación. Entonces me pareció muy interesante lo que él dice, te lo dejo abajo para que también lo cheques. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana con algún otro temita. Muchísimas gracias por haberle dado play. Chao.